Soy Natalia, 27 años, criada en lo que parecía una familia perfecta en las afueras de Madrid. Nadie habría imaginado que mi hermana me atacaría con tanta brutalidad que acabaría con 3 costillas rotas y una muñeca fracturada. Cuando mi padre dijo, "Lo resolveremos en casa", nunca pensé que las radiografías del hospital se convertirían en pruebas, revelando todos los oscuros secretos que mi familia había enterrado con cuidado durante décadas. La verdad siempre sale a la luz. Antes de entrar en mi historia, déjame saber de dónde me ves en los comentarios. Dale like y suscríbete si alguna vez has tenido que enfrentarte a tu familia por tu propia seguridad. Creciendo en nuestra casa colonial blanca con contraventanas negras en la provincia de Madrid, éramos el ejemplo de prosperidad de clase media alta española. Mi padre, Ricardo, era un abogado corporativo en una prestigiosa firma en el centro de Madrid, viajando diariamente en su BMW pulido. Mi madre, Leonor, mantenía su posición como dama de sociedad, organizando fiestas en el jardín y participando en innumerables juntas de caridad. Para cualquiera que mirara desde fuera, éramos envidiables. Los Hernández lo tienen todo, decían los vecinos, admirando nuestro césped bien cuidado y el matrimonio aparentemente perfecto de mis padres. Pero dentro de esas paredes inmaculadas, existía una realidad diferente. Mi hermana Vanessa, 2 años mayor con 29, siempre había sido la hija predilecta. Con sus notas perfectas, trofeos de hockey hierba y el exacto tono caramelo de cabello de mi madre, no podía hacer nada malo a ojos de mis padres. Yo, en cambio, siempre me quedaba corta en las expectativas. Natalia, ¿por qué no puedes ser más como tu hermana? Esta frase me persiguió durante la infancia, un estándar imposible que nunca alcancé. El recuerdo más temprano que tengo del comportamiento problemático de Vanessa fue cuando yo tenía 6 años. Había pasado horas en un proyecto de arte para el colegio, un diorama del sistema solar del que estaba inmensamente orgullosa. La mañana en que iba a llevarlo al colegio, lo encontré destruido. Planetas aplastados y esparcidos por el suelo de mi habitación. Vanessa hizo esto, lloré a mis padres, devastada. Mi padre apenas levantó la vista del periódico. No debiste dejarlo donde pudiera dañarse. Esto es una lección sobre responsabilidad. Incluso de niña, reconocí la injusticia. Pero aprendí rápido que en nuestra casa, Vanessa era intocable. Cuando tomaba mis cosas sin pedirlo, devolviéndolas dañadas, si es que las devolvía, me decían que fuera más generosa. Cuando tenía rabietas explosivas, tirando cosas y gritando hasta salirse con la suya, mis padres lo llamaban su naturaleza apasionada. Tu hermana siente las cosas profundamente, explicaba mi madre, como si eso excusara todo. Para cuando llegamos a la adolescencia, el patrón estaba firmemente establecido. Cuando Vanessa me empujó contra una pared durante una discusión a sus 16 años, dejándome un moretón en el omóplato, mis padres lo descartaron como peleas de hermanas. Cuando destruyó mi vestido de graduación después de que me invitaran antes que a ella, mis padres me compraron uno nuevo, pero nunca abordaron sus acciones. Así son las hermanas, decían, negándose a reconocer la creciente agresión. ¿Sabes cómo provocarla? La universidad fue mi escape. Elegí la Universidad de Barcelona, a 3 horas de distancia, lo suficientemente lejos para respirar, pero cerca para visitas obligatorias ocasionales. Prosperé allí, haciendo amigos genuinos que me valoraban, incluyendo a mi mejor amiga, Sara. Tras graduarme, construí una vida en Barcelona como editora en una pequeña editorial, creando la independencia que anhelaba. Luego vinieron los despidos. La edición se vio muy afectada, y como una de las empleadas más nuevas, me despidieron. Tras 3 meses de búsqueda infructuosa de empleo y ahorros menguantes, enfrenté la decisión que temía, volver a casa temporalmente. Por supuesto que puedes volver, dijo mi madre cuando llamé, su voz con un subtono de juicio. Siempre hemos dicho que esta casa estará aquí para ti cuando las cosas no salgan bien. La condescendencia era clara, pero tenía pocas opciones. Volví, planeando quedarme solo lo suficiente para encontrar un nuevo trabajo y reponer mis ahorros. Lo que no había considerado era a Vanessa. A los 29, aún vivía en casa trabajando en una galería de arte local, un puesto que mi padre había conseguido a través de contactos. El cargo era mayormente ceremonial, permitiéndole mucho tiempo para comprar, socializar y salir con Jaime, su novio de 8 meses. Mi regreso claramente amenazaba la dinámica cómoda. La fría recepción de Vanessa lo dejó claro. Resentía mi presencia en lo que veía como su dominio. ¿Cuánto tiempo planeas gorronear a mamá y papá?
Preguntó mi primera noche de vuelta, acorralándome en la cocina. Solo hasta encontrar otro trabajo, le aseguré, intentando mantener la paz. Se burló. Buena suerte con eso en esta economía. Tal vez debiste elegir una carrera más práctica. Ignoré el dardo, retirándome a mi habitación de infancia, ahora convertida en habitación de invitados con todos los rastros de mi personalidad borrados. Pasaba mis días solicitando empleos, programando entrevistas y evitando a Vanessa lo más posible. Esta tregua inestable podría haber durado si no fuera por Jaime rompiendo con Vanessa 3 semanas después de mi regreso. Esa fue la chispa que encendió la mecha, llevando a la explosión que cambiaría todo. El día del ataque empezó como cualquier otro durante mi sabático no deseado en casa de mis padres. Me desperté temprano, revisé ofertas de empleo y envié 2 solicitudes antes de bajar a desayunar. La casa estaba en silencio. Mi padre ya había salido al trabajo, y mi madre estaba en su partida semanal de tenis. Vanessa, nunca madrugadora, aún dormía. Preparé café y tostadas disfrutando de la rara paz. Hoy tenía una entrevista por vídeo programada para un puesto prometedor en una editorial de Barcelona y después planes para ver a Sara, que venía en coche desde Barcelona a verme. Las cosas pintaban bien. A las 10 de la mañana, estaba vestida con una blusa azul marino. Mi atuendo de suerte para entrevistas, cabello recogido pulcramente, lista para presentar mi yo profesional a posibles empleadores. La entrevista fue bien. El gerente de contratación terminó con: estaremos en contacto pronto, Natalia. Tu experiencia es exactamente lo que buscamos. La esperanza me animó mientras bajaba las escaleras, teléfono en mano para mandar un mensaje a Sara con la buena noticia. Fue entonces cuando oí la puerta principal cerrarse de golpe y el sollozo inconfundible de Vanessa. Entró en tromba en la cocina, con rímel corrido por la cara y lanzó su bolso sobre la encimera con tal fuerza que un jarrón de flores se volcó, agua extendiéndose por el mármol. Lo terminó, gimió, sin siquiera reconocer mi presencia. Jaime lo terminó en medio del café delante de todos. Mi madre había llegado a casa minutos antes y corrió hacia Vanessa, brazos extendidos. Oh, cariño, ¿qué pasó? Durante la siguiente hora, me desvanecí en el fondo mientras Vanessa relataba cada detalle de la ruptura. Mi madre está haciendo ruidos apropiados de indignación y simpatía. Cuando mi padre volvió temprano, convocado por el urgente mensaje de mi madre. La movilización familiar estaba completa. Ese joven nunca te mereció, declaró mi padre, sirviéndole un vaso de vino a Vanessa. A pesar de ser apenas mediodía. Se arrepentirá, te lo prometo. La cena esa noche fue toda sobre Vanessa. Mi madre preparó su comida favorita, pollo asado con limón y romero. Mi padre abrió una botella cara de Cabernet. La conversación giró enteramente en estrategias para hacer que Jaime se diera cuenta de su terrible error. Quizá pueda hablar con su padre, sugirió mi padre. Jugamos al golf juntos en el club, o podríamos invitarlo a la gala benéfica el mes que viene, añadió mi madre. Cuando te vea con ese nuevo vestido que compramos. Me senté en silencio empujando comida por el plato, pensando en las muchas veces que mis propias rupturas habían sido recibidas con: lo superarás, y hay más peces en el mar. Mientras mis padres continuaban su campaña para restaurar la relación de Vanessa, me encontré hablando sin pensar. Tal vez esto sea un patrón que merezca examen, dije. La mesa quedó en silencio. 3 pares de ojos se volvieron hacia mí con incredulidad. ¿Qué estás insinuando exactamente? Preguntó Vanessa, su voz peligrosamente baja. Debí retractarme, pero años de palabras tragadas empujaron adelante. Solo que quizás haya una razón por la que tus relaciones siguen este patrón. Jaime mencionó sentirse asfixiado, igual que Miguel antes y David antes de él. La cara de Vanessa se contorsionó. Celosa, escupió. Siempre has estado celosa de mí. Solo porque no puedes mantener un trabajo o un novio, quieres derribarme. Vanessa, lenguaje, murmuró mi madre. Pero no hubo reprimenda real. ¿Te crees tan lista volviendo aquí con tu vida fallida juzgándome? Vanessa continuó, levantándose de la silla. No tienes idea de cómo era mi relación. No tienes derecho a analizarme. Te haré arrepentirte de haber abierto la boca. Mi padre carraspeó. Natalia, creo que le debes una disculpa a tu hermana. Está pasando por un momento difícil, y tus comentarios no ayudan. Por supuesto,
Incluso ahora a los 27 años, se esperaba que me doblegara para acomodar los sentimientos de Vanessa, sin importar hechos o justicia. No me disculpo por una observación, dije, poniéndome de pie. Voy a mi habitación. Me retiré arriba, corazón latiendo, sabiendo que había roto la regla familiar no dicha. Nunca desafíes a Vanessa. Oí a mis padres abajo calmándola, validando su ira. La dinámica familiar era agotadora. Más tarde esa noche, necesitaba usar el baño antes de dormir. Abrí la puerta de mi habitación, escuchando con cautela. La casa parecía en silencio. Mis padres se habían retirado a su habitación y la puerta de Vanessa estaba cerrada. Caminé por el pasillo hacia el baño que habíamos compartido de niñas. Al salir 10 minutos después, Vanessa esperaba, apoyada en la pared opuesta a la puerta del baño. Sus ojos rojos pero secos, su expresión inquietantemente calma. ¿Disfrutaste humillándome en la cena?, preguntó conversacionalmente. No intentaba humillarte, respondí, tratando de pasar junto a ella hacia mi habitación. Solo creo que quizás haya patrones que merezcan verse. Bloqueó mi camino. Siempre la lista, ¿verdad? Siempre tan perspicaz con los problemas de los demás mientras tu vida es un desastre total. Por favor, muévete, Vanessa. No haré esto esta noche. ¿Te hizo sentir bien patearme cuando estoy caída? ¿Es eso? Tu vida patética es tal decepción que tienes que hacer que la mía parezca mala también. Respiré hondo. Muévete ahora. Algo brilló en sus ojos. Algo que había visto antes, pero nunca tan intenso. Oblígame, susurró. Intenté pasar alrededor, pero se movió conmigo, bloqueando. Cuando traté de empujar suavemente, agarró mi muñeca, torciéndola fuerte. Vanessa, para. Me estás lastimando. Pobre Natalia pequeñita. Siempre la víctima, se burló, torciendo más fuerte, siempre queriendo atención. Tiré mi brazo libre y empujé su hombro más fuerte de lo previsto. Tropezó un paso atrás, y por un momento un shock se registró en su cara. Luego se transformó en pura rabia. Lo que pasó después pareció desarrollarse en cámara lenta. Vanessa se lanzó adelante, ambas manos conectando con mi pecho. La fuerza me envió atrás. Mi pie se enganchó en la alfombra del pasillo. No sentí nada debajo. Mientras caía por la escalera de madera, una serie enfermiza de impactos mientras mi cuerpo rebotaba contra los escalones. El aterrizaje al fondo fue un momento de silencio aturdido. El aire es expulsado de mis pulmones. Antes de procesar qué había pasado, Vanessa estaba allí de pie sobre mí. Levántate, siseó. Deja de ser tan dramática. No podía hablar, no podía moverme. El dolor empezaba a registrarse agudo y abrumador en mi costado y muñeca. Cuando no respondí, algo en Vanessa se rompió más. Echó atrás su pie y me pateó directamente en las costillas. 1, 2, 3 veces. Cada impacto enviaba agonía fresca por mi cuerpo. Vanessa. La voz de mi padre retumbó desde arriba de las escaleras. ¿Qué pasa ahí abajo? Mis padres bajaron corriendo, mi madre en su pijama de seda, mi padre en su bata. Tomaron la escena. Yo acurrucada en el suelo, Vanessa de pie sobre mí. Se cayó. Dijo Vanessa inmediatamente. Estaba siendo dramática y resbaló. Intenté hablar para contradecir la mentira, pero solo logré un gemido de dolor. Me empujó. Finalmente jadeé y luego me pateó cuando estaba caída. Mi padre miró de mí a Vanessa, duda clara en su expresión. Mi madre se arrodilló junto a mí, su mano flotando incierta. Estoy segura de que fue un accidente, dijo. Estabas corriendo en el pasillo otra vez. ¿Natalia? Sabes que esos calcetines resbalan en la madera. Tenía 27, no 7, y aún así mi madre creaba una narrativa donde esto era de algún modo mi culpa. La injusticia me habría hecho llorar si respirar no doliera tanto. Llama a una ambulancia, logré decir. Creo que algo está roto. Mi padre negó con la cabeza. No hay necesidad de tanto drama. Si realmente estás herida, te llevaré al hospital. En ese momento, mientras yacía en dolor excruciante con mi hermana sin castigo, y mis padres preparándose para minimizar lo sucedido, me di cuenta con perfecta claridad de que nada cambiaría a menos que yo lo cambiara. ¿Puedes levantarte?, preguntó mi madre, extendiendo finalmente su mano para ayudarme.
El movimiento envió fragmentos de dolor por mi caja torácica. Grité, colapsando de nuevo al suelo. Quizás solo un moretón, sugirió mi padre, luciendo incómodo. Leonor, trae hielo. Mi madre corrió a la cocina mientras mi padre se volvía a Vanessa. Ve a tu habitación. Lo resolveremos. Vanessa dudó, un destello de preocupación cruzando finalmente su cara al registrar la gravedad de mi condición. Sin una palabra, giró y subió las escaleras, desapareciendo en su dormitorio. Mi madre volvió con una bolsa de hielo envuelta en un paño de cocina. Aquí, pon esto donde duela, dijo vagamente, claramente perdida. Necesito ir al hospital, insistí entre dientes. Ahora. Mis padres intercambiaron una mirada que había visto incontables veces creciendo. Su comunicación silenciosa decide cómo minimizar daños. No exageremos, dijo mi padre. Descansa esta noche y si aún duele por la mañana. No puedo ni levantarme, interrumpí, ira dándome fuerza. Necesito una radiografía. Mis costillas están rotas. Otra mirada pasó entre ellos. De acuerdo, concedió finalmente mi padre. Pero Natalia, esto fue claramente un accidente. Tropezaste y caíste por las escaleras. Eso es lo que pasó. Incluso ahora conmigo herida en el suelo, su prioridad era proteger a Vanessa. Me empujó, dije firmemente. Y luego me pateó repetidamente. La expresión de mi padre se endureció. Eso no es lo que pasó y no es lo que diremos en el hospital. ¿Entiendes? Lo resolveremos en casa después. Mi madre asintió. Piensa en el futuro de tu hermana, Natalia. Un cargo de agresión arruinaría sus perspectivas. Por supuesto, las perspectivas de Vanessa. Siempre Vanessa. Mi padre me ayudó al coche. Cada movimiento era agonía. Mi madre se quedó atrás ostensiblemente para cuidar de Vanessa, que aparentemente necesitaba consuelo tras agredirme. Mientras mi padre salía del garaje, empezó a ensayar la historia. Estabas apresurándote a contestar el teléfono, perdiste un escalón y caíste. Accidente simple, pasa todo el tiempo. Miré por la ventana, lágrimas cayendo silenciosamente por mi cara. Natalia, ¿me estás escuchando?, demandó. Esta familia tiene una reputación en esta comunidad. No permitiré que se dañe por una riña de hermanas inflada. Riña, repetí incrédula. Podría haberme matado. No seas melodramática, espetó. Esto es exactamente por qué necesitamos contener esta situación. Tu tendencia a exagerar solo heriría a todos involucrados. El trayecto de 15 minutos al Hospital Gregorio Marañón se sintió eterno. Mi padre lo llenó con amenazas alternas y apelaciones a la lealtad familiar. Si dices algo diferente a los médicos, destruirás la vida de tu hermana. ¿Es eso lo que quieres? Tras todo lo que hemos hecho por ti, recogiéndote cuando fallaste en Barcelona. Para cuando llegamos a urgencias, había oído cada versión de por qué le debía a mi familia mi silencio. Nos recibió una enfermera de triaje que tomó mi información mientras mi padre rondaba, interponiendo la historia del teléfono perdido a cada oportunidad. Siempre ha sido torpe, añadió con una risa forzada que me hizo querer gritar. La enfermera, Susana, según su placa, me miró a mí en vez de a mi padre. ¿Puedes calificar tu dolor en una escala de 1 a 10? 8, dije honestamente. Asintió, tomando notas. ¿Y la caída ocurrió hace cuánto? Unos 40 minutos, respondí. ¿Y dices que tropezaste mientras corrías a contestar el teléfono? Preguntó, pluma lista. Dudé, sintiendo los ojos de mi padre perforándome. Eso es lo que pasó. Logré, odiándome por la mentira. La expresión de la enfermera Susana no reveló nada, pero sostuvo mi mirada un momento más de lo necesario. Necesitaremos hacer radiografías. Señor, puede esperar en la sala general mientras llevamos a su hija atrás. Debo quedarme con ella, insistió mi padre. Política del hospital, respondió Susana firmemente. Vendremos a buscarlo una vez esté instalado en una sala de examen. Por primera vez desde el incidente, me separaron de la presencia controladora de mi padre. El alivio fue inmediato, aunque el dolor permanecía intenso. Un técnico llamado Marcos me ayudó a posicionarme para las radiografías. Cada movimiento es cruciante. Intenta quedarte quieta, dijo gentilmente. Sé que duele,
pero necesitamos imágenes claras. Al examinar las primeras imágenes, su expresión cambió. Voy a tomar unas cuantas más, dijo, reposicionando la máquina. Tras varias imágenes más, me llevaron a una sala de examen. En vez de llamar a mi padre inmediatamente, un doctor entró solo. Doctor Esteban, según su placa, era un hombre de mediana edad con ojos amables y un porte serio. Natalia, dijo, acercando un taburete junto a la camilla. Soy el doctor Esteban, he revisado tus radiografías y tengo preocupaciones. Mi corazón empezó a latir rápido. Tienes 3 costillas fracturadas en el lado derecho y una fractura fina en la muñeca derecha, continuó. Pero lo que me preocupa es el patrón de estas lesiones. Sacó las imágenes en una pantalla señalando. Estas fracturas no son consistentes con una simple caída por escaleras. Hay múltiples puntos de impacto aquí y aquí que sugieren trauma directo tras la caída. Lágrimas brotaron en mis ojos. Natalia, dijo gentilmente el doctor Esteban. La política del hospital requiere que hable contigo sola primero. ¿Hay algo sobre cómo ocurrieron estas lesiones que quieras contarme? Fuera de la puerta, podía oír la voz de mi padre elevándose, demandando verme. Una enfermera lo rechazaba calmada pero firmemente. Mi padre está muy preocupado por la reputación de nuestra familia, dije en voz baja. El doctor Esteban asintió. Yo estoy preocupado por tu seguridad y bienestar. Lo que me digas se manejará con confidencialidad apropiada, pero necesito saber la verdad para tratarte adecuadamente. En ese momento, con la influencia de mi padre bloqueada temporalmente por el protocolo hospitalario y enfrentada a evidencia médica que contradecía la historia de encubrimiento, sentí el peso de décadas de silencio presionando contra la presa de la verdad. Hay algo más, añadió el doctor Esteban, desplazando las imágenes. Podemos ver evidencia de lesiones previas, fracturas finas antiguas que han sanado. ¿Ha pasado esto antes? La presa se rompió. Mi hermana me empujó por las escaleras. Dije mi voz apenas por encima de un susurro y luego me pateó múltiples veces mientras estaba en el suelo. El doctor Esteban asintió, su expresión neutral pero amable. Gracias por contármelo, Natalia. ¿Ha sido tu hermana físicamente violenta contigo antes? La pregunta abrió una compuerta. Años de incidentes minimizados, moretones explicados y accidentes que no lo eran brotaron. Sí, admití a lo largo de nuestras vidas, pero siempre se descartaba como peleas normales de hermanas. Mis padres siempre la protegían. El doctor Esteban tomó notas en mi historial y tus padres presenciaron este incidente. Bajaron después de que ya me hubiera pateado varias veces. Les conté qué pasó, pero inmediatamente empezaron a excusarse diciéndome que tropecé. Mi padre insistió en la historia del teléfono camino aquí. Bajó su pluma y me miró directamente. Natalia, necesito explicarte algo. Como profesional médico, soy un reportero obligatorio. Eso significa que cuando veo evidencia de posible abuso, estoy legalmente requerido a reportarlo a las autoridades apropiadas. Mi estómago cayó. ¿Quieres decir como la policía? Sí. Y en casos con adultos a servicios sociales también. Esto no es opcional para mí y está diseñado para proteger a personas en situaciones vulnerables. El pánico subió en mi pecho. Mi padre es abogado. Estará furioso. Tu cuidado médico y seguridad son mis preocupaciones primarias, no la reacción de tu padre, dijo firmemente el doctor Esteban. Basado en tus radiografías y lo que me has contado, voy a traer a nuestra trabajadora social para hablar contigo. ¿Está bien? Asentí simultáneamente, aterrorizada y aliviada. Mientras tanto, necesitamos tratar tus lesiones, continuó. Te prescribiré medicación para el dolor y necesitaremos vendar tus costillas. La fractura de muñeca es menor pero requerirá una férula. Mientras una enfermera administraba medicación para el dolor, el doctor Esteban salió. Minutos después, volvió con una mujer de unos 40 años con cabello gris corto y un porte gentil. Natalia, esta es la señorita López, una de nuestras trabajadoras sociales del hospital. Quiere hablar contigo si está bien. Asentí, la medicación empezando a suavizar los bordes agudos de mi dolor. Hola, Natalia, dijo la señorita López. Acercó una silla. El doctor Esteban me ha compartido sus preocupaciones. Entiendo que es una situación difícil, pero quiero ayudar a asegurar tu seguridad. Durante los siguientes 30 minutos,
Le conté a la señorita López, habló todo sobre el incidente y la larga historia que lo llevó a él. Tomó notas ocasionalmente haciendo preguntas aclaratorias. Su expresión profesional pero compasiva. Gracias por compartir esto con nosotros, dijo cuando terminé. Lo que has descrito es un patrón claro de violencia doméstica, específicamente abuso entre hermanas con habilitación parental. Quiero que sepas que tienes opciones y recursos disponibles. Explicó que se necesitaría un informe policial, pero que tendría apoyo durante el proceso. También mencionó opciones de vivienda temporal si no me sentía segura volviendo a casa. ¿Qué le pasará a mi hermana? Pregunté. Eso dependerá de varios factores, incluyendo si deseas presentar cargos, pero nuestra preocupación inmediata es tu seguridad y cuidado médico. Mientras la señorita López explicaba próximos pasos, un alboroto estalló en el pasillo. La voz de mi padre, ya no contenida, resonó por el corredor. Esto es ridículo. Exijo ver a mi hija inmediatamente. ¿Saben quién soy en esta comunidad? El doctor Esteban se excusó para abordar la situación. A través de la puerta entreabierta, podía oírlo hablando calmado pero firme. Señor Hernández, su hija recibe cuidado médico necesario. Tenemos protocolos que debemos seguir. ¿Qué protocolos? La traje por una caída y la han separado de su familia por más de 1 hora. Señor, basados en las radiografías y nuestro examen, tenemos preocupaciones sobre la naturaleza de las lesiones de su hija que requieren investigación adicional. Un momento de silencio siguió. Luego la voz de mi padre se hizo más baja y controlada. ¿Qué está insinuando exactamente, doctor? No insinúo nada. Estoy afirmando que las lesiones de su hija son inconsistentes con el accidente que describió, y como profesionales médicos, estamos requeridos por ley a investigar tales inconsistencias. Esto es escandaloso. Quiero hablar con su supervisor inmediatamente. Sus voces se alejaron, pero la confrontación claramente escalaba. La señorita López tocó mi brazo gentilmente. Esta reacción es muy común en familias donde el abuso se ha normalizado, dijo. No significa que hayas hecho nada malo al decir la verdad. 20 minutos después, un guardia de seguridad fue estacionado fuera de mi habitación, y el doctor Esteban volvió con noticias de que mi madre había llegado al hospital. Tu padre se agitó bastante cuando se le informó que contactamos a las autoridades, explicó. La seguridad del hospital tuvo que escoltarlo a un área de espera separada. La realidad de lo que pasaba empezó a calar. Por primera vez en mi vida, alguien había mirado la evidencia y me creyó sobre la narrativa construida por mi familia. La oficial García llegó poco después, una oficial de policía mujer con porte sin tonterías que tomó mi declaración con eficiencia profesional. Las radiografías se discutieron como evidencia, fotos tomadas de moretones visibles y un número de casos asignado. Necesitaremos cuestionar a tu hermana y a tus padres también. Explicó la oficial García, basado en tu declaración y la evidencia médica, hay bases para cargos de agresión. La medicación, el agotamiento emocional y la realidad de haber finalmente dicho la verdad se combinaron para abrumarme. Mientras la oficial salía, empecé a sollozar de dolor suprimido, encontrando liberación. La señorita López se sentó conmigo durante esta tormenta de emoción, ofreciendo pañuelos y apoyo quieto. La parte más dura es a menudo justo al principio, dijo. Pero has dado el primer paso hacia romper un ciclo peligroso. Eso toma inmenso coraje. Cuando finalmente me instalaron en una habitación de hospital para observación nocturna, la señorita López me dio información sobre órdenes de alejamiento, servicios de advocacy para víctimas y opciones de vivienda temporal. No tienes que decidir todo esta noche, me aseguró. Pero quiero que sepas que tienes opciones más allá de volver a esa casa. Al irse, me dio su tarjeta. Llámame directamente si necesitas algo. Ya no estás sola en esto. Esas palabras, simples como eran, se sintieron revolucionarias. Por primera vez en mi vida, la verdad sobre mi familia fue vista, reconocida y respondida apropiadamente. Las radiografías habían revelado no solo mis huesos rotos, sino el sistema roto en el que había vivido por 27 años. El hospital me dio el alta la tarde siguiente con prescripciones, una férula de muñeca e instrucciones estrictas de reposo y seguimiento. Mi amiga Sara, a quien había llamado esa mañana, llegó a recogerme con cara tensa, con preocupación y ira apenas contenida. No puedo creerlo, dijo mientras me ayudaba con cuidado al coche. Quiero decir,
Puedo creerlo porque me has contado historias antes. Pero verte así, tener a Sara allí, sólida y apoyante, hizo que todo se sintiera marginalmente menos abrumador. Me llevó a su apartamento en Alcalá de Henares, unos 20 minutos de casa de mis padres, donde ya había preparado su habitación de invitados para mi recuperación. Puedes quedarte tanto como necesites, insistió. Meses, años, lo que sea. La primera llamada de mi madre vino esa noche. Sara me pasó el teléfono con un apretón de hombro apoyativo. Natalia, esto se ha salido completamente de control. Mi madre empezó sin preámbulos. La policía vino a casa hoy y nos cuestionó a todos. Tu padre está fuera de sí. ¿Qué les dijo Vanessa?, pregunté. Explicó que fue un desafortunado accidente que ha inflado. Respondió mi madre, su voz tensa. Natalia, necesitas volver a casa para que resolvamos esto como familia. ¿Cómo resolvisteis su empujón por las escaleras o los incontables otros incidentes a lo largo de los años? Está siendo melodramática, las hermanas pelean. Eso es normal. Pero involucrar a la policía haciendo estas acusaciones salvajes, esto podría arruinar la vida de tu hermana. ¿Es eso lo que quieres? El familiar viaje de culpa me invadió, pero esta vez envuelta en vendajes y medicada por dolor. Lo encontré más fácil de resistir. ¿Qué hay de mi vida, mamá? ¿Te importa algo? Suspiró dramáticamente. Por supuesto que sí. Te recogimos cuando no tenías a dónde ir, ¿no? Siempre hemos estado ahí para ti. Tengo que irme, dije, incapaz de continuar la conversación. El doctor dijo que necesito reposo. Las llamadas continuaron los siguientes días, alternando entre la manipulación emocional de mi madre y las amenazas apenas contenidas de mi padre. Necesitas abandonar esta tontería inmediatamente, me dijo 3 días después del incidente. He hablado con colegas que me aseguran que estos casos son casi imposibles de probar. Todo lo que haces es arrastrar a esta familia por humillación pública innecesaria. Me rompió 3 costillas. Papá, accidentes pasan, respondió desdeñosamente. Pero lo que haces es deliberado. Piensa muy bien en las consecuencias de continuar por este camino. Las consecuencias se hicieron aparentes rápidamente. Mi coche, aún registrado a nombre de mi padre, fue reportado robado y tuvo que devolverse. Mis pertenencias personales en su casa se convirtieron en rehenes con mis padres negándose a permitir que Sara las recogiera por mí. Mi móvil dejó de funcionar cuando me sacaron del plan familiar. Sara me ayudó a conseguir un nuevo teléfono, y usé lo que quedaba de mis ahorros para contratar a un abogado recomendado por el abogado de víctimas asignado a mi caso. Están tratando de aislarte e intimidarte, explicó mi abogada, Catalina Ruiz, durante nuestra primera reunión. Esto es comportamiento típico en casos de violencia familiar. La intimidación se extendió más allá de mi familia inmediata. Mi abuela fue traída desde Andalucía, llamándome en lágrimas, rogándome que detuviera esta locura y volviera a casa. Amigos de la familia se contactaron con mensajes preocupados que llevaban juicio velado. Todos estamos tan preocupados por ti, Natalia, dijo la amiga de mi madre Bárbara en un buzón de voz. Tus padres están devastados. Cualquier desacuerdo que tuvieras con tu hermana, seguramente puede resolverse sin todo este desagrado legal. La presión cobró su peaje. Experimenté ataques de pánico despertando en la noche, jadeando por aire, convencida de que caía por las escaleras de nuevo. Me cuestioné constantemente preguntándome si había exagerado, si destruía mi familia por lo que todos insistían que era solo un accidente. Esto es exactamente lo que quieren, me recordó Sara durante una noche particularmente mala sentada conmigo en su sofá a las 3 de la mañana. Quieren que dudes de ti misma para que abandones el caso y todo vuelva a como era. Tal vez sería más fácil, susurré. Más fácil para quién, no para ti. ¿Y qué pasa la próxima vez que Vanessa pierda los estribos? Tenía razón. Pero el peso de oponerme a toda mi familia era aplastante. Lo que lo empeoró fue aprender que mi padre usaba sus conexiones legales para retrasar procedimientos, presentando mociones y continuaciones que estiraban el proceso. Mientras, mi madre había empezado una campaña sutil entre su círculo social, sugiriendo que mis problemas de salud mental me llevaron a malinterpretar lo sucedido. Natalia siempre ha sido muy sensible, se le oyó decir en su reunión de club de jardín. Solo estamos tan preocupados por su estado mental. 6 semanas después del incidente, la fiscal Jennifer Williams me llamó a su oficina para discutir el caso.
Con mis costillas sanando lentamente y mi muñeca fuera de la férula, la evidencia física de la agresión se desvanecía. Pero la fiscal tenía nueva información. Hemos mirado historiales médicos, explicó. Con tu permiso, he solicitado tu historia de varios hospitales y doctores en la zona. Abrió un archivo en su escritorio. Hubo 3 visitas previas a urgencias durante tu adolescencia. Un dedo roto a los 13 que afirmaste pasó durante práctica de baloncesto, una conmoción a los 16 de supuestamente caer de la bici, y un esguince de tobillo a los 17 de tropezar en las escaleras. Me sentí enferma recordando cada incidente. La historia del baloncesto había sido invención de mi padre después de que Vanessa cerrara mi dedo en una puerta durante una discusión. La de la bici cubrió un empujón que me envió contra una mesa de café. Y las escaleras, bueno, habían sido escaleras, solo no una caída accidental. En cada caso, tus padres estaban presentes durante el examen, y en cada caso, tu padre declinó. Investigación adicional o seguimiento, continuó Jennifer. El doctor Esteban tenía razón en preocuparse por un patrón. Evidencia adicional surgió de fuentes inesperadas. Mi profesora de inglés de secundaria, la señora Sandoval, contactó la oficina de la fiscal tras oír del caso por chismes comunitarios. Reportó presenciar interacciones preocupantes entre Vanessa y mí, años atrás, incluyendo un incidente donde Vanessa me amenazó en el aparcamiento del colegio. Un vecino anterior, el señor Pérez, vino adelante con un relato de oír lo que sonaba como altercados físicos y mi padre demandando que todos bajaran la voz antes de que los vecinos oyeran. Lo más sorprendente fue una llamada de Jaime, exnovio de Vanessa, cuya ruptura precipitó el ataque. Describió presenciar estallidos violentos de Vanessa, incluyendo uno dirigido al que contribuyó a su decisión de terminar. Tiró una copa de vino a mi cabeza cuando llegué 15 minutos tarde a recogerla, le dijo a la fiscal. Solo falló y se rompió contra la pared. Sus padres estaban allí y solo lo limpiaron como si nada inusual. Mientras la evidencia se acumulaba, también mi ansiedad por la naturaleza pública del caso. En nuestra pequeña comunidad, la palabra se extendió rápido, y me sentí expuesta como nunca antes. Pero junto al malestar vino algo inesperado, validación. Por primera vez, mi experiencia se tomaba en serio, documentada, investigada y creída. Tenemos un caso fuerte, me aseguró Jennifer. La evidencia médica, declaraciones de testigos e historia, todo apoya tu cuenta. Pero quiero prepararte para que tu familia probablemente continúe luchando agresivamente. Tenía razón. La batalla estaba lejos de terminar, pero por primera vez, no la luchaba sola. La fecha del juicio se fijó para 3 meses después del incidente. En el tiempo intermedio, encontré un trabajo en una pequeña editorial local en Alcalá de Henares, me mudé de la habitación de invitados de Sara a un modesto estudio, y empecé sesiones semanales con una terapeuta especializada en trauma familiar. Has sido condicionada toda tu vida a creer que tus necesidades y seguridad son menos importantes que los sentimientos de tu hermana y la reputación de tu familia. Explicó la doctora Bernal durante una sesión. Desaprender eso tomará tiempo. Mientras la audiencia se acercaba, mi ansiedad se intensificó. El pensamiento de enfrentar a mi familia en corte desafiando públicamente la narrativa que habían mantenido por décadas era terrorífico. Jennifer Williams, la fiscal, se reunió conmigo varias veces para prepararme para qué esperar. El tribunal se arreglará para asegurar tu seguridad, me aseguró. No tendrás que sentarte cerca de tu hermana o padres. Cuando testifiques, solo enfócate en responder preguntas verazmente. No necesitas mirarlos si es difícil. El día llegó con un peso físico de temor. Sara me llevó al juzgado, apretando mi mano antes de salir del coche. Recuerda por qué lo haces, dijo. No por venganza, sino por justicia y tu propia seguridad. El tribunal era más pequeño de lo imaginado por programas de TV, pero no menos intimidante. Jennifer nos encontró en el pasillo, profesional y aseada en su traje azul marino. Me guió a nuestra mesa en un lado de la sala, señalando la entrada separada por la que llegaría mi familia. Ya están aquí con su abogado, dijo. ¿Estás lista? Asentí, no confiando en mi voz. Cuando entraron, la vista de ellos me golpeó como un golpe físico. Mi padre impecable en su mejor traje de corte, luciendo confiado y ligeramente molesto como si esto fuera un inconveniente menor en su día. Mi madre perfectamente peinada y vestida en beige discreto, proyectando preocupación apropiada,
Y Vanessa en un vestido azul conservador que nunca había visto, su expresión una máscara cuidadosa de confusión y dolor. Parecían exactamente lo que siempre pretendieron ser, una familia respetable, desconcertada por acusaciones injustas. Por un momento, duda se coló. ¿Cómo podía prevalecer contra esta fachada perfecta? La juez, una mujer de unos 60 años llamada juez Morales, llamó al orden. Los procedimientos iniciales se sintieron surrealistas, terminología legal lavándome mientras intentaba enfocarme. Cuando se presentó la evidencia médica, me forcé a mirar las imágenes de radiografías proyectadas en una pantalla, las líneas blancas Stark de mis costillas fracturadas, una validación de mi verdad. El doctor Esteban testificó primero su expertise médica prestando peso al caso. Describió la inconsistencia entre mis lesiones y la caída accidental reportada inicialmente. En mi opinión profesional, estas fracturas muestran múltiples puntos de impacto consistentes con la cuenta de la paciente de ser empujada por escaleras y luego pateada repetidamente, declaró. Además, las fracturas antiguas sanadas visibles en los escáneres sugieren un patrón de lesiones similares con el tiempo. El abogado de mi padre, un colega de su firma llamado Gregorio Pérez, interrogó agresivamente al doctor Esteban sugiriendo explicaciones alternativas para tanto las lesiones recientes como históricas. ¿No es posible que alguien con historia de torpeza tenga múltiples accidentes a lo largo de los años? ¿Y no podrían las fracturas adicionales que notó ser de cómo aterrizó durante la caída? El doctor Esteban permaneció inquebrantable. Los patrones de fractura son distintos y específicos. Las fracturas de costillas en particular muestran 3 puntos de impacto separados con fuerza direccional consistente con patadas frontales, no una caída rodando. Cuando fue mi turno de testificar, mantuve mis ojos fijos en Jennifer, sacando fuerza de su presencia calma. Relaté los eventos de esa noche, luego respondí preguntas sobre la historia de violencia de Vanessa y respuestas habilitadoras de mis padres. ¿Por qué no reportaste estos incidentes antes?, preguntó gentilmente Jennifer. Me enseñaron desde muy joven que lo que pasaba en nuestra familia se quedaba en la familia, expliqué. Cada vez que intentaba hablar, me decían que exageraba o era dramática. Eventualmente, empecé a creer que quizás yo era el problema. Cuando Gregorio Pérez empezó su contrainterrogatorio, su enfoque fue precisamente lo que mi padre habría instruido. Desacreditar, minimizar y sugerir motivos ulteriores. Señora Hernández, ¿no es cierto que volviste a casa tras fallar en mantener empleo en Barcelona? Empezó. Objeció de N relevancia, interpuso Jennifer. Establezco el estado mental de la testigo y posibles motivaciones, argumentó Pérez. Lo permitiré, pero manténgalo enfocado. El consejero dictaminó la juez Morales. Durante los siguientes 30 minutos, Pérez intentó pintarme como celosa, inestable y vengativa, buscando revancha contra una hermana más exitosa. Cada pregunta diseñada para activar la misma duda propia que había experimentado toda mi vida. ¿No estaría de acuerdo en que la rivalidad entre hermanas ha caracterizado su relación con su hermana desde la infancia? No, respondí, encontrando mi voz. Lo que caracterizó nuestra relación fue su agresión y la negativa de mis padres a abordarla. Y aún así no tiene evidencia de este supuesto patrón de comportamiento más allá de sus propias afirmaciones. Correcto. Antes de que Jennifer pudiera objetar, la juez Morales intervino. Señor Pérez, hemos oído testimonio del doctor Esteban sobre lesiones históricas, así como declaraciones de múltiples testigos que corroboran la cuenta de la señora Hernández. Pérez ajustó rápido. Mi punto, su señoría, es que estos supuestos incidentes históricos nunca se reportaron, sugiriendo que no se veían como significativos por nadie involucrado, incluyendo la demandante, hasta esta oportunidad conveniente para atención surgió. El interrogatorio continuó, cada insinuación más cortante que la anterior. Para cuando bajé, me sentía exhausta, pero extrañamente no doblegada. Por primera vez, había dicho mi verdad sin ser silenciada o descartada. Vanessa testificó después su actuación magistral. Lágrimas brotaron en momentos apropiados mientras describía su profundo amor por mí y su shock y confusión por mis acusaciones. Tuvimos una discusión. Sí, admitió. Natalia decía cosas hirientes sobre mi ruptura. Fui a hablarle después para aclarar, pero estaba enfadada. Intentó empujar para pasar, equilibrio y cayó. Estaba horrorizada. Bajé corriendo a ayudarla, pero inmediatamente empezó a gritar que la había empujado.
Nuestros padres vinieron corriendo y siguieron acusándome. Su cuenta era suave, practicada e inquietantemente creíble. Vi a mis padres asintiendo sutilmente mientras hablaba, su apoyo evidente en cada gesto. Lo que Vanessa y mis padres no podían anticipar era María Vázquez, nuestra antigua ama de llaves, que había trabajado para nuestra familia por 15 años antes de jubilarse 2 años antes. Jennifer la había localizado durante entrevistas de testigos, pero mantuvo su testimonio en reserva. María entró al tribunal con dignidad, su cabello gris recogido en un moño pulcro, su expresión resuelta. Tomó juramento y se sentó, sus manos dobladas calmadamente en su regazo. Señora Vázquez, ¿puede describir qué observó respecto a la relación entre Natalia y Vanessa Hernández durante su empleo con la familia? Preguntó Jennifer. Vi muchas cosas en esos años, respondió María. Su acento leve, pero su español preciso. La señorita Vanessa tenía un temperamento desde pequeña. Cuando se enfadaba, golpeaba, empujaba, tiraba cosas. La vi empujar a Natalia al suelo y patearla muchas veces a lo largo de los años. Describió incidentes específicos. Vanessa empujándome a un armario de cristal a sus 14, resultando en cortes que mi madre trató en casa. Vanessa tirando un pisapapeles pesado que apenas falló mi cabeza a sus 17. Vanessa empujándome por la misma escalera cuando yo tenía 22, visitando desde la universidad tras una discusión sobre ropa prestada. ¿Presenciaron los padres alguno de estos incidentes? Preguntó Jennifer. Muchas veces sí. El señor Hernández decía chicas basta, pero la señorita Vanessa nunca era castigada. La señora Hernández decía a Natalia que no provocara a su hermana. Una vez sugerí que consiguieran ayuda para el enojo de la señorita Vanessa, y al día siguiente, el señor Hernández me recordó que mi acuerdo de empleo incluía confidencialidad. Pérez intentó desacreditar a María en contrainterrogatorio, sugiriendo que había sido despedida y buscaba venganza, pero registros confirmaron que su jubilación fue voluntaria e incluía un generoso bono de la familia. ¿Por qué sale adelante ahora después de todo este tiempo?, demandó Pérez. María miró directamente a mis padres por primera vez. Porque cuando vi las noticias sobre Natalia en el hospital con huesos rotos, supe que algún día, si nada cambia, esa chica podría ser matada, y no podría vivir con eso en mi conciencia. Su testimonio cambió toda la atmósfera del tribunal. La juez Morales, que había tomado notas todo el tiempo, estudió a mi familia con nuevo escrutinio. Tras breves argumentos finales, la juez Morales anunció que emitiría su fallo tras un corto receso. Esos 20 minutos fueron los más largos de mi vida. Sara sentada junto a mí, su presencia un apoyo silencioso. Cuando la juez Morales volvió, su expresión era grave. Basado en el testimonio y la evidencia presentados, encuentro evidencia clara y convincente de un patrón de violencia doméstica perpetrada por Vanessa Hernández contra Natalia Hernández, con evidencia preocupante de habilitación parental que creó un entorno de vida inseguro. Emitió una orden de alejamiento de 1 año prohibiendo a Vanessa acercarse a menos de 150 metros de mí, mi residencia o mi trabajo. Ordenó a Vanessa completar un programa de manejo de ira de 26 semanas y someterse a evaluación psicológica y tratamiento. Finalmente, refirió el caso a la oficina del fiscal del distrito para posibles cargos criminales. Señora Hernández se dirigió a mí directamente. El tribunal reconoce su coraje en romper un ciclo de abuso de larga data. La animo fuertemente a continuar con la consejería y mantener los límites necesarios para su seguridad y bienestar. Mientras el mazo caía, sentí una extraña mezcla de vindicación y duelo. Al otro lado de la sala, mi familia se sentó en silencio aturdida. La fachada finalmente se rota más allá de la reparación. Ha pasado 1 año desde la audiencia. Mis lesiones físicas sanaron hace mucho, aunque ocasionales punzadas en mis costillas aún sirven como recordatorios corporales de esa noche. La sanación emocional ha sido más lenta, más compleja, pero igualmente real. Mi estudio se ha convertido en un verdadero hogar, pequeño pero enteramente mío. Pinté las paredes un suave verde salvia, colgué arte que amo y llené estanterías con volúmenes que nutren en vez de disminuirme. Por primera vez en mi vida, vivo en un espacio donde nunca tengo que prepararme para crítica o peligro. La doctora Bernal, mi terapeuta, ha sido instrumental en mi recuperación. Nuestras sesiones semanales me han ayudado a entender las dinámicas disfuncionales que moldearon mi infancia y adultez temprana.
Lo que experimentaste fue una dinámica clásica de hijo dorado chivo expiatorio, explicó temprano en nuestro trabajo. Tu hermana era idealizada mientras te asignaban el rol de niño problema sin importar tu comportamiento real. A través de la terapia, aprendí a reconocer cómo este sistema familiar distorsionado afectó mi autopercepción, relaciones y elecciones. Descubrí patrones de disculparme por necesidades, minimizar mi propio dolor y aceptar tratamiento inaceptable porque parecía normal basado en mi crianza. Sanar no significa olvidar o necesariamente perdonar, me dijo la doctora Bernal durante una sesión particularmente difícil. Significa reclamar tu historia y tu valor. Profesionalmente, encontré cumplimiento inesperado en Ediciones Verde. Lo que empezó como un trabajo temporal se ha convertido en una carrera que valoro. Mi posición de editora me permite ayudar a autores a dar forma a sus historias, y hace 6 meses, fui promovida a editora senior con un equipo propio. Tu atención a voz auténtica y verdad emocional es lo que te distingue, dijo mi jefe durante mi revisión de desempeño. La ironía no se me perdió que la sensibilidad que mi familia había burlado se convirtió en mi fuerza profesional. La independencia financiera ha sido parte crucial de mi recuperación. Abrí cuentas bancarias solo a mi nombre, construí un fondo de emergencia y aprendí a presupuestar con cuidado. La seguridad de saber que puedo mantenerme pase lo que pase ha sido profundamente sanadora. Mi amistad con Sara se profundizó a través de la crisis. Su apoyo inquebrantable me mostró cómo lucen relaciones sanas. Nunca tienes que ganar el derecho a ser tratada con decencia básica. Me recordó incontables veces cuando dudas antiguas se colaban. He empezado a salir de nuevo con cautela. Hace 3 meses, conocí a Daniel, un diseñador gráfico con ojos amables y una risa genuina en un evento editorial. Nuestra relación es aún nueva, pero su respeto por mis límites e interés en mis pensamientos se sienten como una revelación tras años de disminución. Me gusta quién eres, me dijo en nuestra tercera cita. No sé quién podría ser o quién deseo que fueras, solo tú como eres ahora. Casi lloré en mi pasta. Contacto con mi familia ha sido limitado y estructurado con cuidado. Tras expirar la orden de alejamiento, mis padres se contactaron sugiriendo reconciliación familiar. A través de terapia, desarrollé fuerza para establecer condiciones claras para cualquier relación adelante. Necesito reconocimiento de lo que realmente pasó, no solo esa noche, sino a lo largo de nuestras vidas, escribí en un email cuidadosamente redactado. Sin esa base de verdad, no puede haber relación sana. Su respuesta fue predeciblemente mixta. Mi padre aún lucha por reconocer plenamente la realidad de la situación, prefiriendo referencias vagas a discordia familiar desafortunada. Mi madre ha mostrado más voluntad para al menos discutir incidentes específicos, aunque a menudo resbala de vuelta a minimizar o excusarlos. Ahora nos reunimos ocasionalmente para café en lugares públicos, interacciones breves con inicios y fines claros. Salgo de estas reuniones emocionalmente drenada, pero también con un creciente sentido de mí como adulta igual en vez de niña perpetua buscando aprobación. Vanessa completó su programa de manejo de ira ordenado por corte y terapia, según mis padres. No hemos hablado directamente, pero envió una tarjeta en mi cumpleaños con un mensaje simple. Estoy trabajando en mí. Espero estés bien. No era disculpa ni reconciliación, pero quizá un reconocimiento de algún tipo. Las radiografías que expusieron la verdad sobre mi familia se han convertido en una metáfora en mi mente para el poder de ver bajo superficies. Así como esas imágenes revelaron el daño oculto en mis huesos, los eventos que pusieron en marcha expusieron los patrones dañinos que habían sido invisibles para observadores externos por décadas. He redefinido familia para mí. Ahora significa gente que respeta mis límites, celebra mis éxitos sin envidia, me apoya en dificultad sin juicio y me trata con amabilidad consistente. Por esta definición, mi familia elegida de amigos ha probado ser mucho más fiable que la en la que nací. Mi voz, silenciada por tanto tiempo, se ha convertido en una de mis posesiones más valoradas. He empezado a escribir ensayos personales sobre dinámicas familiares y sanación, publicados anónimamente por ahora, pero quizá algún día bajo mi propio nombre. La retroalimentación de lectores que reconocen sus propias experiencias en mis palabras ha sido profundamente significativa. El viaje de la víctima a la defensora no ha sido lineal. Aún hay días cuando la duda propia se cuela, cuando las antiguas narrativas familiares se reproducen en mi mente.
Pero estos episodios crecen menos frecuentes y menos poderosos mientras continúo construyendo una vida basada en la verdad en vez de apariencias. Ya no creo que lealtad familiar requiera silencio ante daño. Lealtad verdadera significa querer lo mejor para uno u otro, lo que a veces requiere verdades difíciles y consecuencias apropiadas. A veces sanar requiere romper antes de que reconstruir pueda empezar. Como un hueso que debe setearse apropiadamente para sanar. Las relaciones a veces necesitan rupturas claras antes de que posiblemente se vuelvan sanas. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a la familia por tu propio bienestar? ¿O conoces a alguien que ha pasado por algo similar? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Espero mi historia ayude a cualquiera enfrentando luchas similares a reconocer que merecen seguridad y respeto. Si esto resonó contigo, por favor dale like y suscríbete para más historias sobre encontrar fuerza a través de verdades difíciles. Gracias por escuchar y recuerda, tu voz importa y tu verdad merece ser oída.